Tira piedra y come jallo. Un placer estar con ustedes aquí, de verdad. Gracias, de Ustedes verdad. son muy amenos. Ustedes lo hacen para que la gente disfrute, pero ustedes también lo disfrutan. Oh, pero así es, hay que disfrutar cada cosa que uno Sí. hace, ¿verdad? Miren. No importan las dificultades, hay que disfrutar de la vida. Así Mi mismo. primo es un símbolo del Partido de la Liberación Dominicana. No ese partido que en la última etapa ha pasado por un momento muy difícil. Lo conozco mejor que lo que él piensa. Es un símbolo, es una representación de lo que fue Juan Bosch, el verdadero Bosch. Y estas son de las personas que hacen que uno diga, Dios mío, pero la verdad es que este país, la mayoría de la gente son gente buena, no todos los políticos son corruptos. Él pertenece a la generación Marilady, la generación que lucha por este país. Así que, primo, ¿cómo está todo? Bueno, hasta ahora bien, luchando dentro de estas dificultades, las penurias que vive nuestro pueblo, y pues haciendo el esfuerzo de que el país se encauce de nuevo por la ruta de progreso. ¿Cómo está el sector agrícola, sector agropecuario? Usted estuvo dirigiendo el IAD. No, el Banco Agrícola. Usted estuvo dirigiendo el Banco Agrícola. Sí, sí. En un momento Yo fui un producto del Banco Agrícola. Yo soy hijo de 3 frases. Ajá. La primera frase que a mí me impactó y me llevó a la política es dulce y decoroso, es luchar por la patria. Hay quienes dicen es morir por la patria, pero yo digo es luchar por la patria. La otra es servir al partido para servir al pueblo, que fue la que abracé cuando llegué al PLD, y la que he usado todo el tiempo como servidor público, que es de Martí. El que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces en eso se resume mi accionar, tanto en la vida pública como servidor, como en la lucha política. Yo, el orgullo que tengo, que yo llegué al Banco Agrícola como mensajero, el 3 de junio del año 1964, y en los gobiernos que no eran de mi partido, yo escalé desde mensajero a la posición número 3 de la institución. Salí de ella o me sacaron a raíz de la crisis de 1990, con apenas 43 años. Pero felizmente volví 6 años después cuando ganó mi partido. ¿Cómo valora usted la política en términos de agricultura en la República Dominicana, con toda esa experiencia que usted tiene, y en unos tiempos como estos, donde se está hablando internacionalmente, hay una tendencia de la seguridad alimentaria, que es un tema que preocupa tanto, que está en los ODS y en la Agenda 2030? Un verdadero fracaso y lamentablemente en el peor momento de la humanidad, como usted cita. En estos días se publicó los resultados de un panel de especialistas en donde se identificaron las 5 amenazas fundamentales de la humanidad y la número 3 es la falta de alimentos. Por tanto, nosotros que hemos perdido nuestra capacidad productiva por los desaciertos de un gobierno que ha privilegiado las importaciones en perjuicio de la producción nacional, pues ha llevado a este país a las peores penurias. Yo en cifras se lo puedo describir fácilmente. Aquí el 63% de los agricultores que se dedicaban a la producción de cebolla han desaparecido o han abandonado la actividad. Más del 50% de los productores de piña han desaparecido más del 80% de los pequeños y medianos productores de pollo y huevos, aunque la producción ha aumentado, pero ha aumentado en manos de los ricos. Los pequeños y medianos han desaparecido en un 80%. ¿Pudiéramos estar perdiendo nosotros la soberanía alimentaria de la que tanto se habla internacionalmente, de que Sí. los países tienen que trabajar para tener una soberanía alimentaria? Nosotros llegamos en el gobierno de Danilo, del 12 al 20, a ofertarle el 89.7 de la necesidad de alimentación del pueblo dominicano, tanto de sus ciudadanos como los ciudadanos del país vecino y los turistas que venían en crecimiento. Llegamos a pasar del 50% que se suplía al sector turístico al 75%. Pero en el año 2021, obviamente, como influenciado por la pandemia, aquí hubo una reducción notable en 45 de 62 de los productos agropecuarios. Lamentablemente, eso se ha mantenido desaparecida la pandemia.
Y yo quiero darle un dato que está ahí en las publicaciones oficiales del Ministerio de Agricultura. La producción de arroz del año pasado, 2023, descendió 300.000 quintales con relación a la producción del año 2018. En el año 2018, este país produjo 13.8 millones de quintales de arroz, que era suficiente para satisfacer la demanda. Pero el año pasado ya no hubo suficiencia. Y por eso, desde octubre del año pasado ahora, este país ha dependido de su alimentación de 2.520.000 quintales que se han importado. Entonces, cuando usted ha perdido la autosuficiencia en lo que es el principal alimento de los dominicanos, como es el arroz, que ha pasado de 24 pesos, 25 pesos la libra del superior en el año 2020 a entre 50 y 60 pesos que se está vendiendo hoy, porque todo depende de dónde usted compre y lo que compre. Yo siempre he estado interesada en los temas de inocuidad de los alimentos, pero aquí hay un uso indiscriminado de fertilizantes, de tantos químicos que muchas veces se relacionan con tantos problemas de salud que hay en la República Dominicana. Usted, como conocedor de estos temas en términos de agricultura, ¿cómo estamos nosotros en el uso de estos químicos quizás y de mantener una inocuidad de los alimentos? Porque también a veces no tienen, muchas de las personas que expenden los alimentos, no tienen quizás las capacitaciones adecuadas para el manejo de que estén bien estos productos, de que lleguen sanos a la mesa de los dominicanos. Nosotros hemos perdido mercado precisamente por falta de las medidas sanitarias, porque uno de los errores de este gobierno fue que desde su llegada canceló un número considerable de profesionales de la agropecuaria, médicos veterinarios, agrónomos, ingenieros agrónomos. Y entre esos cancelados están los técnicos que el país había preparado para producir en ambiente controlado, que es una producción que necesita un conocimiento extra, porque los mercados donde nosotros exportamos son muy exigentes con la inocuidad. Entonces se cancelaron todos los técnicos que habían sido preparados para producir en ambiente controlado y se cancelaron los profesionales que vigilaban los puertos, aeropuertos y fronteras. ¿Y entonces quiénes están vigilando ahora? No, de entrada la vigilancia aquí es nada. Aquí lo único que falta por entrar es la plaga, que no existe. Aquí han venido todas las plagas. Lo primero fue que volvió 40 años después la peste porcina africana, por falta de la vigilancia sanitaria. Lo cierto es que nosotros perdimos un mercado de lo que se conocía como hortaliza china, que se vendían a Europa, precisamente porque aumentó la presencia de químicos en ellos. Se perdió la inocuidad. Pero entonces eso que se rechaza en otros países, ¿nos lo estamos comiendo nosotros? Es una lástima, porque la inocuidad no solamente debemos cuidar para lo que se exporta, sino para lo que consumimos aquí. Eso es lo que pienso yo, porque hay que cuidar nuestro país. Ese es un también. riesgo para nuestra salud. Entonces aquí, lamentablemente, si hay una falencia, es el cuidado sanitario. Aquí, lamentablemente, no solamente se ha perdido la capacidad productiva, sino la calidad de nuestros productos. Y por eso nosotros llegamos a ser el país líder de la exportación de guineo orgánico, y nosotros lo perdimos precisamente por falta de ese cuidado. Mire, primo, ¿qué pasó con las denominadas visitas sorpresa? Que fue un proyecto, yo recuerdo en mi campo, se apoyó a los productores. ¿Por qué abandonar ese proyecto? No lo entendí. ¿Por qué no darle continuidad si precisamente los productores de plátano, los productores de café, los productores de cacao, se le daba el apoyo técnico? Es un excelente proyecto. ¿Por qué? En Guayabal, uno de los pequeños municipios de la provincia de Azua tiene 10 municipios, sí, Guayabal, sí, que había sido parte de Padre de la Casa, pasó a ser municipio posteriormente. Pero cuando nosotros llegamos al gobierno, en Guayabal habían 5 personas que podían decir que tenían $1 millón de pesos. Nosotros 8 años después dejamos más de 40 millonarios en Guayabal. Con la visita sorpresa. Visita sorpresa, con plantaciones de cacao, con plantaciones de café, con producción en ambiente controlado. Pero no solamente eso, sino que le aseguramos la calidad de vida a toda esa región. Y yo, si estaba fuera del aire, rememorando
lo que significó el puente que se construyó para comunicar a Guayabal con Padre La Casa. Pero más que eso, la carretera moderna que se hizo desde Padre Casa a Monte Bonito y el haber enlazado las provincias de Azua con San Juan a través de la carretera Padre La Casa Juanito. Eso creó un ambiente de bienestar en esa población que llevó a que el país en Maguana Arriba se introdujera 19 modernísimas plantas con ambiente controlado o aire acondicionado, como comúnmente se le dice, para la producción de conejo. Que no solamente fue el programa de la reforestación que se aplicó, sino también de enseñar a las mujeres a producir carne. Y la gente pierde de vista que el conejo no solamente se promovió para el aprovechamiento de la carne, sino para el aprovechamiento de la piel, porque la piel se usa para calzado, para llavero, para abrigos, y hasta la orina del conejo era demandada por empresas de Francia porque lo usan para la elaboración de perfume. ¿Cómo? Entonces eso está cerrado. Aquí lamentablemente, incluyendo las 4 plantas modernas que se hicieron para pequeños y medianos productores de leche, están al borde del colapso hoy en día. Pero ¿y a qué se debe eso? ¿Hay un abandono de parte del gobierno, una falta de continuidad de Estado? O sea, cuando claro. cuando el gobierno anterior invirtió tantos millones de pesos en esas instalaciones, tengo entendido que especialmente esta de los conejos es un abandono total. Totalmente. Inclusive nosotros mandamos personal a profesionalizarse. No solamente los médicos veterinarios, sino los beneficiarios, para tomar experiencia de España e Italia, que son de los países más avanzados en ese sentido. Pero tú has hablado algo fundamental, el abandono total. Las cosas se hacen cuando se le tiene aprecio. Y yo quiero definir a este gobierno. Este es un gobierno de ricos que le preocupan los problemas de los ricos. Tú hablaste de la continuidad del Estado. Aquí hubo continuidad con los planes turísticos que venían esbozados del gobierno de Danilo y con los planes de zona franca que también venían esbozados. Son 2 sectores que se puede decir que este país ha seguido transitando la ruta del progreso y del éxito, turismo y zona franca. Pero fuera de eso, aquí ha habido un descalabro, un descenso en todos los demás sectores. Aquí ha descendido la educación, la salud, la producción agropecuaria. Aquí realmente hasta los servicios tradicionales han desaparecido. Y es porque esos programas necesitan un apoyo y una atención de alguien que actúe con pasión, con entrega, porque realmente la vocación de servir no todo el mundo la posee. Hay gente que van a ocupar los puestos con el único objetivo de ese puesto utilizarlo para ascender socialmente, no con el deseo de ayudar a la gente a que mejoren sus condiciones materiales de existencia. Pero no solo el deseo de servir, ahí hay un problema también de no doler el recurso, porque no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de que cada uno de esas instalaciones eran inversiones millonarias. Entonces dejar que se pierdan, yo creo que hasta las mismas comunidades deberían estar hoy día protestando y manifestando esta situación, porque es increíble que un Estado que no es rico, como somos nosotros, un Estado pobre en crecimiento, deje perder el dinero, los recursos de esa manera. Yo le cité el caso de la pérdida de la producción del arroz, pero son todos los renglones. Nosotros, las exportaciones de guineo que eran en el 20X, pasaron al 50%, se perdió el 50%. Nosotros dejamos de exportar guineo orgánico. Nosotros aquí, lamentablemente, lo único que ha crecido para la alimentación son las importaciones. Y él lo dijo, es un momento difícil para la humanidad, porque hoy en día todo está más caro. Pero las importaciones están beneficiando a compañeritos de los gobiernos, de la base, de los partidos. Vamos a decírtelo suave, porque yo sé las dificultades que le dan a los medios cuando uno hace señalamiento. Nosotros, los pocos que se importaba para complementar la producción nacional, para satisfacer la demanda, lo hacíamos a través de autorizaciones de permiso, a través de subasta. Esa subasta, en 8 años, le dejaron al presupuesto nacional
12 mil millones de pesos. Una media, un promedio de 1.500 millones promedio anual. Una de las primeras medidas de este gobierno fue eliminar la subasta y dar los permisos a discreción. Hoy el gobierno no recibe un centavo en el presupuesto de esos permisos, pero dicen los importadores que los permisos les salen más caros que antes. ¿En manos de quién se quedan? Pregunto. Bueno, señor, usted ha hecho grandes declaraciones y revelaciones de cómo está la situación en términos de política de agricultura en este país. Yo recuerdo que productores de cebolla estuvieron lanzando cebolla a la calle. No, con una situación como la que usted describe, yo entiendo que deberían estar otros productores en la calle también. Pero mira, además de eso, productores de leche botando la leche. En el 20, tan pronto esta gente, por ejemplo, nosotros en el 20, que fue el año de la pandemia, obviamente había una sobreoferta de alimentos porque estaban cerrados los negocios, los restaurantes, las escuelas. Es decir, aquí lo que había era un exceso de oferta. Pero nosotros como gobierno apenas habíamos importado alimentos por $1.000 millones. Llegaron esta gente y entre septiembre y diciembre las importaciones ascendieron a $3.000 millones. Deben recordar, porque es muy reciente, en Constanza, los productores de remolacha, zanahoria, cebolla, apio, todo tuvieron que destruirlo porque no tenían mercado. No tenían mercado porque había disminuido la demanda, pero además porque el amor que le demostró el gobierno de Danilo a los productores, de comprarle toda su producción para repartirlo. Y ustedes deben recordar los repartos que hubo casa por casa. Yo siempre repito, y lo hago por primera vez aquí, que a mis vecinos me dijeron, yo como ají porque usted me enseñó que se come el ají. Porque yo creía que el ají solamente era el cubanel, el largo. Y yo repartí mucho ají de esos llamados bongos, de esos que se exportan, que es un delicatessen relleno de carne. Entonces, todas esas cosas desaparecieron aquí. Aquí nosotros introducimos la producción no solamente de conejo, pitahaya. En la pitahaya. Fresa. Usted salía aquí a las calles, en todas las esquinas encontraba venta de fresa, de pitahaya. Aquí se aumentó de la producción de mango 20 veces, porque nosotros le pusimos a los pequeños y medianos productores de mango una planta para que ellos exportaran. Cuando nosotros llegamos al gobierno, que había una sola planta exportadora de mango y era en Moca. Todos los productores del sur tenían que llevar su mango a Moca. Nosotros hicimos uno en la capital del mango. Y entonces el país pasó a quintuplicar la exportación de mango. Pero ya el año pasado eso se redujo en más de $15 millones. Esa es la realidad. La realidad es que nuestro país hoy produce menos, importa más y los consumidores pagan los precios más elevados de la historia por sus alimentos. Bueno, con esa reflexión de mi primo, que debe volver porque andan unas plagas y hay que ver si vienen aquí en el plátano. Bueno, el compromiso es que usted vuelva y le dejé incluso esa pregunta para que hablemos de esas plagas que están apareciendo en el mundo y que afectan al sector agropecuario. Así que, Carlos, aquí han llegado más plagas que las que llegaron a Egipto precisamente, porque las plagas más peligrosas son las autoridades que no gobiernan. Ay, Dios mío. ay. Ay, Bueno. palabras han habido. Vamos a una pausa y regresamos en breve.